Matrimonio adulto, sexta sesión. Comunicación a nivel de sentimientos. ¿Cómo les fue en el ejercicio del oír comprensivo? 2. Mirada panorámica al tema de la convivencia. Nuestro pequeño curso, Matrimonio adulto, supone que en la convivencia matrimonial hay tres principales fuentes de conflictos. El primero, la convivencia misma. El segundo, las relaciones sexuales. Y el tercero, la educación de los hijos. En las sesiones que aún nos quedan, que son 4, trataremos las relaciones sexuales y de la educación de los hijos. Hasta el momento hemos querido insistir en el tema de la convivencia, en 6 sesiones, sobre el supuesto, bien confirmado por la experiencia, que donde la convivencia es positiva, todo lo demás suele marchar bien. En cuanto al tema mismo de la convivencia, nuestro curso supone también otra cosa, a saber, que los problemas con el otro o problemas interpersonales suelen ser expresión de los problemas con uno mismo o problemas intrapersonales. Esto supuesto insistimos en la autoaceptación como el único camino seguro hacia la heteroaceptación. He aquí los temas que hemos ido tocando. Importancia de la autoimagen. Es un hecho que el hombre existe a estos dos niveles, ser y sentir, y que no puede tener una existencia más perfecta de lo que es su sentimiento acerca de sí mismo. Sabemos por experiencia que uno acaba siendo hacia sí mismo lo que cree que es, e igualmente hacia los demás uno acaba recibiendo aquellas muestras de simpatía que uno anticipa que va a recibir. La fe hacia sí mismo es como la raíz oculta de todo lo que nos sucede de hecho. Importancia de los sentimientos en el convivir. Cuando dos personas conviven, una de ellas acabará en cualquier momento por hacer algo que frustre a cualquiera de las necesidades vitales del otro. Este entonces tendrá un sentimiento negativo hacia el primero. Puede entonces advertir este sentimiento y decirlo o callarlo. Si no lo advierte o lo calla, va a seguirse el siguiente proceso. Juan, sin advertirlo y menos sin intentarlo, ya que quiere de veras a Juana, hace algo que le molesta a Juana. Juana, a no ser que advierta y controle ese sentimiento inicial, pondrá hacia Juana una conducta correspondiente, es decir, una conducta de riposte, una conducta que de alguna manera hiera a Juan, de donde se seguirá obviamente un sentimiento negativo en Juan. A su vez, este sentimiento, si no es advertido ni controlado por Juan, inducirá en él una conducta correspondiente hacia Juana, y esta conducta hiriendo a Juana, ahora con cierta dosis de intención, consciente o inconsciente, irá a reforzar el sentimiento primero, iniciando sin querer el primer momento de esta dialéctica interpersonal. El sentimiento reforzado en Juan reforzará a su vez la conducta, etc. Juan y Juana, por hipótesis, es una pareja que se ama de veras. Están bien unidos, pero es evidente que se está iniciando en ellos un proceso de alejamiento. En cualquier momento ese proceso puede cortarse, pero puede dejarse que siga adelante y en ese caso no sabremos a dónde llegará. ¿Cómo cortar el proceso de alejamiento? Solo hay una manera de veras eficaz: hablarse y oírse a nivel de sentimientos. Pero esto supone correr 2 riesgos muy grandes y que a todos nos dan mucho miedo: atreverse a decir los propios sentimientos sin herir al otro, atreverse a oír los sentimientos ajenos sin tener la necesidad de defenderse ni justificarse. Los sentimientos nunca son causados por el otro. Los sentimientos brotan en mí cuando alguna de mis necesidades vitales ha sido frustrada. Tener sentimientos no es acusar al otro, tampoco acusarse a sí mismo. Tener sentimientos es ser yo mismo, con mi realidad concreta e histórica de necesidades y frustraciones acumuladas. Los sentimientos, pues, no acusan a nadie, únicamente me revelan a mí mismo, me descubren quién soy. Conclusión. La conclusión de este pequeño análisis, aunque extraña a primera vista, parece bien fundada. Puede enunciarse así. La convivencia positiva es igual a comunicación de sentimientos. De otro modo, la convivencia tendrá la profundidad que tenga la comunicación a este nivel de sentimientos. Todavía de otro modo, hay una relación proporcional entre la comunicación y la convivencia. A más comunicación, convivencia más positiva, en cantidad y calidad. ¿Recuerdas el descubrimiento de Carl Ewing?
El secreto de la cohesión y de la eficiencia de un grupo reside en la comunicación de sentimientos. Entendemos por qué conviene insistir en este punto, como lo hacemos a continuación. Comunicación a nivel de sentimientos. Las ideas que a continuación voy a ir exponiendo están tomadas en buena parte de los 3 libritos de John Powell. Why am I afraid to tell you who I am? ¿Por qué tengo miedo de decirte quién soy? Why am I afraid to love? ¿Por qué tengo miedo de amar? Y The Secret of Staying in Love, el secreto de permanecer enamorado. Son 3 libros pequeños en tamaño, pero de un valor extraordinario que quisiera recomendar encarecidamente. Tocaré brevemente estos 3 temas: grados de comunicación, reglas de comunicación y ventajas de una buena comunicación a este nivel de sentimientos. Grados de comunicación. Imaginemos un prisionero que lleva hace muchos años en la cárcel. De hecho, nosotros llevamos muchos años encerrados en la cárcel de nuestros sentimientos. Tal prisionero, por un lado, querría salir y vivir en libertad, pero por otro, temería el riesgo que supone iniciar una nueva vida. Quiere y teme, le empuja el deseo de libertad, le retiene el miedo a lo desconocido. En tal situación, él mismo se estimula y se echa para atrás. Tal sucede con nosotros que, prisioneros por años de nuestros propios sentimientos y retenidos lejos de los demás, sufrimos a un tiempo de deseo y de miedo de comunicación. Se entienden así los 3 grados de comunicación que describo enseguida. Comunicación de boca a boca. En nuestro intento de salir de nosotros mismos y acercarnos a los otros, usamos palabras y tal vez decimos cosas, pero no comunicamos nada de nosotros mismos. Es demasiado grande el miedo a ser rechazados. Entonces recurrimos a las fórmulas sociales estereotipadas, como ¿cómo estás? ¿Y tu familia? Etcétera. Son fórmulas que ni preguntan ni responden a nada real, simplemente realizan un cumplimiento social. A veces también, para llenar el rato y según las circunstancias, hablamos del tiempo, de ciertos sucesos deportivos o sociales, etcétera. Pero en ambos casos, lo que principalmente hacemos no es comunicarnos con el otro, sino defendernos del otro. El otro está ahí, en una situación socialmente inevitable y nosotros, para proteger nuestro misterio personal amenazado, recurrimos a esta comunicación de boca a boca. El otro tipo de comunicación es comunicación de mente a mente. Aquí, el prisionero de sí mismo se atreve a un riesgo mayor y da ya algo de él mismo, ideas, juicios, decisiones. Sin duda, un gran avance sobre el primero que a toda costa trataba de mantener oculto. Pero el miedo al otro sigue regulando su apertura, de modo que mientras habla y expone sus ideas, inseguro como se siente de ser aceptado o no, observa atentamente la más mínima reacción del otro. Si ve que lo que está diciendo cae bien al otro y lo acepta, sigue hablando. Pero si advierte, aunque sea el más mínimo signo de desaprobación, y este hombre tiene antenas finísimas para captar la más insignificante reacción, entonces se repliega y cambia de tema. O bien, traicionándose a sí mismo, se pone a decir lo que piensa, le ha de gustar al otro o no. O sencillamente se alza al plano de las ideas donde no hay peligro alguno. El otro tipo de comunicación es comunicación de corazón a corazón. Powell llama a este grado de comunicación entrañable, God level. Dice Powell, lo que me individualiza y me hace único son los sentimientos. Por tanto, si quiero realmente que sepas quién soy, debo decirte eso que me hace ser yo, único y distinto de todos. Debo decirte lo que siento. Las ideas y las decisiones son comunes a muchos hombres, católico, republicano, liceísta. Eso lo son muchos, pero el modo como yo lo soy, la carga emocional con que lo soy, eso es exclusivamente mío. En este sentido, nadie es católico como lo soy yo. Comunicarme es, ante todo, decir lo que siento. No estamos nada seguros que lo que somos sea un valor verdadero o auténtico, que pueda ser exhibido a los ojos de los otros. Y entonces lo mantenemos oculto y recurrimos a 1000 razonamientos para evitar el riesgo que allá en el fondo tenemos profundamente: ser rechazados.
Inseguros de nosotros, nos protegemos ocultándonos, pero esa defensividad destruye la auténtica unión, nos acostumbra a vivir reprimidos e impide de ese modo el verdadero crecimiento personal, tanto propio como ajeno. La comunicación de corazón a corazón, comunicación de sentimientos, supone un hombre interiormente seguro de sí mismo, de su propio valor, y hacia afuera supone un hombre seguro de que los demás lo aceptarán y reconocerán ese valor que es el mismo, cuando él decida manifestarlo. Solo en esta comunicación de corazón a corazón demuestra el hombre que está honradamente buscando su verdadera libertad, ser lo que realmente es. ¿Pero es tan peligrosa esta comunicación? ¿Cómo le digo a otro lo que siento de mí sin el peligro de ser rechazado? Yo que por dentro me siento tan pobre y tan débil. ¿Y cómo le digo al otro lo que siento de él sin peligro de que la situación empeore? Intentemos responder a estos puntos. Reglas de una buena comunicación a nivel de sentimientos. Algunas de las principales reglas han sido ya expuestas al tratar de cómo decir los sentimientos sin herir, en la sesión 4, y cómo escuchar sin defenderse, en la sesión 5. Ahora insistimos y profundizamos. Primera regla: nunca juzgar al otro. La conducta ajena produce en mí un sentimiento. Cuando permito que ese sentimiento se transforme en juicio de la persona, caigo en el error de juzgar. Estoy yo descuidado, oyendo una canción y de repente llegas tú y sin avisarme por detrás me das un grito. Yo me asusto, ese es el sentimiento, y me vuelvo airado a ti llamándote bruto. Juicio no solo vivido internamente, sino expresado externamente. Estímulo, sentimiento, juicio. Cuando el otro hace algo, se produce en mí una reacción en la cual el elemento más importante es el emocional. Esa emoción o sentimiento está en mí, no en él. Por tanto, si se lo digo, le digo algo que está en mí y yo conozco muy bien, no algo que está en el otro y yo desconozco. Decimos que ese sentimiento debe decirse, pero sin juzgar al otro. No hay juicio cuando se dice como una pura impresión, como dato que el otro ignora. Hay juicio cuando al decirlo, digo también o dejo entender por el gesto, el tono, etc., que la culpa de eso que me sucede la tiene él. Evidentemente, esto es una injusticia que hiere al otro. Sin datos suficientes, le culpo de lo que me está pasando. ¿Dónde está la injusticia de esta manera de proceder? El que juzga comete 3 errores. Primero, afirma algo que no sabe, afirma la intención del otro cuando lo único que él capta es su conducta externa. Segundo, concretamente, sin datos suficientes, afirma una mala voluntad del otro. Y tercero, al juzgar, se pone a sí mismo por encima del otro, le juzga, se hace juez de él y pone sus propias emociones por encima de las del otro, de modo que se otorga a sí mismo el derecho de existir así, sintiendo eso que siente, y le niega al otro ese mismo derecho. La culpa es del otro, y así es el otro el que tiene que cambiar. Al juzgar, se pone pues en una clara posición impositiva, como lo vimos en la tercera sesión. Al juzgar pues, anulo al otro en cuanto persona autónoma con derecho a existir por sí mismo. En el fondo, acepto como válido este absurdo. El otro tendría derecho a ser y existir únicamente en cuanto aceptara plegarse a mis puntos de vista. Segunda regla: reconocer los propios sentimientos. Los sentimientos no son ni buenos ni malos moralmente, son fuerzas al servicio del yo humano. Nos resulta difícil aceptar esta amoralidad de los sentimientos. Hemos sido educados para reprimir los sentimientos, no para descubrirlos y controlarlos. Algo así como si nuestra vida psíquica constase solo o principalmente de ideas y decisiones, ideas claras y decisiones firmes, pero los sentimientos tienen un influjo grandísimo en nuestras vidas. Ya hemos visto que las relaciones interpersonales están regidas especialmente por los sentimientos. De ahí la ley de nuestra vida. Los sentimientos o los descubrimos y controlamos nosotros o, si no, serán ellos los que nos controlen. Recuerdo aquella esposa que cada 6 meses más o menos tenía una explosión temperamental
decía ella, a mí nadie me quiere, me desvivo por mis hijos y mi esposo, pero a mí, ¿quién me atiende? Y se entregaba, ante el susto de toda una familia, a una verdadera crisis histérica. Era una mujer que efectivamente se desvivía por su familia, podía pasarse el día entero en la cocina y trabajando en la casa, y al parecer se sentía bien. Pero allá, en el fondo de su persona, la cosa era bien distinta. Su trabajo, tan asiduo y ejemplar externamente, no era generosidad o don de ella misma, era una manera de buscar y merecer el amor de los suyos. Cuando al cabo de un tiempo prudencial, 6 meses más o menos, experimentaba que todo seguía igual y que los demás no le hacían caso, estallaba en una crisis histérica hasta que comprendió el juego de su vida. Entonces pudo cambiar. Los sentimientos se acumulan y solo cuando los descubrimos y manejamos nos hacemos dueños de nuestras reacciones. Tercera regla: armonizar los sentimientos con el ideal. El reconocer los sentimientos no significa consentir con ellos, sino tomarlos en cuenta. Quien guía la vida ha de ser la razón libertad, pero no puede hacerlo sin tener en cuenta esas fuerzas potentísimas que son los sentimientos. Por ejemplo, siento simpatía hacia X. Lejos de reprimir ese sentimiento lo reconozco. Luego veo si debo o no fomentarlo según me dicte la razón en busca de mi bien mayor. Y de ese modo integro ese sentimiento en mi vida. Veámoslo sobre el triángulo de la persona humana. En ese triángulo, que podemos llamar el triángulo de la persona humana, vemos las 3 facultades del hombre que deben integrarse, es decir, conducirse hacia una unidad armoniosa y razonable, si de veras queremos llegar a ser la persona humana madura. Por ejemplo, veo que tendría que decirte una cosa, pero siento un miedo tremendo de decírtela. Ese miedo no es bueno ni malo, sencillamente es, y así hay que aceptarlo. Por tanto, me permito aceptar ese sentimiento, reconocerlo y sentirlo, sin represión ninguna. Pero mi entendimiento me dice que no debo actuar según ese miedo, que es absurdo que me esclavice, que carece de fundamento. Entonces mi voluntad decide seguir lo que dice el entendimiento, al ritmo y según el modo que sea posible. Se ha iniciado una integración de las diversas instancias de esa persona. Ahora esa persona está en camino de hacerse una, con una unidad de conquista que es la única unidad concedida al hombre. Otro ejemplo. Ante un esposo fiel se cruza una chica muy atractiva. Ese estímulo suscita en él una reacción obvia. Le gusta la chica, sentimiento. El esposo se permite sentir esa atracción, es decir, no la reprime, sino que la advierte y la toma en cuenta. En este momento la pasa a su entendimiento. La evalúa en la luz de su bien mayor, que es lo que quiere para sí mismo, su esposa, sus hijos, su hogar. Son bienes mucho mayores para él que dejarse llevar de ese sentimiento de atracción hacia la otra chica. Ahora, con su voluntad, puede ya decidir serenamente y se pone de parte de su esposa, de parte de lo mejor de sí mismo. Y empieza a tratar de controlar, según los modos a su alcance, el sentimiento de atracción a la chica. Poco a poco irá logrando una integración de todas sus apetencias, y el fruto de esa integración y como expresión de ella, una unidad y paz nuevas. Cuarta regla. Decir los sentimientos. Repitamos una vez más. Hay que decir los sentimientos si realmente queremos avanzar en nuestra vida convivencial. La razón más fuerte de no decirlos es que tememos admitirlos. Nosotros mismos no aceptamos tener tales sentimientos y nos parece que, si los decimos, los otros nos despreciarán. Es una proyección del propio rechazo. Atrévete a decirlos sencillamente y experimentarás un gran crecimiento de autoaceptación. Quinta regla. Decirlos cuando se sienten. Conviene decir los sentimientos, si ello es posible según las normas del feedback, en el mismo momento en que los estamos sintiendo, porque solo en ese momento son vividos en su realidad. Después ya son solo recuerdo, con el consiguiente peligro de ser tergiversados, disminuidos o cambiados. Esta regla de decir los sentimientos en el mismo momento de estarlos sintiendo exige 2 prudencias. La primera, atención a uno mismo.
¿Los acepto realmente y estoy lo suficientemente sereno? ¿Estoy irritado, apasionado? ¿Sé sentir la impresión sin caer en el juicio? Segundo, atención al otro. ¿A quién voy a decírselo? ¿Está él preparado para oírme? Es evidente que cuando estoy irritado o el otro está fuera de sí, no es momento de decir nada. En ese tiempo, la única prudencia es callarse y esperar oportunidad. Esta oportunidad ya llegará. ¿Vale la pena la comunicación de sentimientos? Hemos insistido tanto en la comunicación de sentimientos que conviene, antes de cerrar esta sesión, reflexionar brevemente sobre su importancia. Simplemente pongo una lista de razones o valores en favor de dicha comunicación. Primero, la comunicación de corazón a corazón produce un verdadero encuentro de personas, por tanto, un encontrarme a mí mismo, satisfaciendo así el hondo deseo que hay en mí de saber quién soy. Segundo, al comunicarme a este nivel profundo, hallaré los patrones de inmadurez propios de mi persona y podré poco a poco irlos cambiando y mejorando según el siguiente proceso. Primero permito a mis sentimientos alzarse y entrar en mi conciencia de modo que pueda identificarlos. Después, una vez en mi conciencia, puedo examinarlos, evaluarlos según criterio de mi bien mayor. Luego, así evaluados, puedo lograr un ajuste de mis instancias más hondas, de mis apetencias y deseos, un auténtico control de mí mismo en busca de mi verdadero yo, de mi verdadero bien. Y así voy poco a poco cambiando en mejor. En una palabra, gracias a una buena comunicación a nivel de sentimientos, puedo ir descubriendo mis sentimientos, que, por ser hábitos y por mantenerlos reprimidos, me suele resultar bien difícil descubrirlos. Y una vez descubiertos, puedo evaluarlos y, si veo que no encajan en mi personalidad ideal, puedo irlos controlando y cambiando hacia lo que yo quiero ser realmente. Porque es verdad que las reacciones emocionales habituales, a pesar de su aparente inevitabilidad, en realidad pueden irse cambiando. Ojalá que entendamos que no es cierta la frase tan socorrida: lo siento, pero soy así. No, todos podemos ser de otra manera, si acertamos a querer de veras. Ejercicio para la semana. Diario de los propios sentimientos. Este método se inició en España con el nombre de Encuentros por Parejas. De ahí pasó a Estados Unidos, donde ha tenido un gran éxito. La mayor parte de las parejas que lo han practicado testimonian su eficacia. Puede hacerse del siguiente modo. Cada uno escribe un diario emocional cada día durante 10 minutos. Luego lo leen juntos, cada uno el suyo, y lo comentan durante otros 10 minutos más o menos. Es un método sencillo que facilita y obliga a este modo de comunicación emocional, por un lado tan necesaria y por otro lado tan difícil, ya que uno se resiste siempre a ella. Preparación para la 7ª sesión. Leer el capítulo siguiente, especialmente el apartado Trabajo grupal. Traiga preparadas sus preguntas de acuerdo con las instrucciones de este apartado.